Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Escorpio. Cariño, ¿cómo estás, mi aguijón de oro? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el palo de lluvia, ¿vale? Hoy estoy vestido dorado, cariño. Hoy estoy vestido de dorado, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Muy bien, cariño. Mi querido Escorpio, siento que alguno de ustedes es como que estuvieras jugando al gato y al ratón. ¿Cómo así, Richard? Hay una persona que te hace sentir bien. Hay una persona que a lo mejor no es cuestión que te diga que quiere estar contigo o que de repente te ha insinuado algo. No, simplemente sus actos, su forma de ser. Es como que cada vez que tú te encuentras con esta persona o cada vez que tú hablas con esta persona, te recarga de buena energía, mi querido Escorpio, ¿vale? Porque hay alguien, Escorpio, como que quiere lo mejor para ti. Vuelvo a decir, no tiene por qué ser un interés de pareja. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser una persona X, puede ser también una persona que quiere estar contigo como pareja. Pero bueno, no todo tiene que ser al 100% para pareja, Escorpio. Yo siento, Escorpio, que es como que me dice Richard, a veces estoy deprimido, deprimida, un poco nervioso, un poco nerviosa, pero llega este personaje, sea hombre o sea mujer, y es como que me recarga las baterías. Es como que cambia todo en mi entorno. Puede ser que estamos hablando de una persona que es tu alma gemela. Recuerda, mi querido Escorpio, que las almas gemelas aparecen en nuestras vidas para ayudarnos a superar cualquier obstáculo. Las almas gemelas, cariño, son energías que siempre van a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Dicen, según la mitología, que cuando dos almas gemelas se encuentran y estas dos almas gemelas pueden formar lo que es una relación, hay fiesta en el cielo, mi querido Escorpio. ¿Te sientes atraído por alguien? ¿Te sientes atraída por alguien? ¿O sientes admiración por alguien? No todo tiene que ser amor de pareja. Vamos a ver, corazón. Signos, 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 mi querido Escorpio. Signos, 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 mi querido Escorpio. Me sale un Libra. Me sale Piscis o Acuario. Tauro o Virgo, cierras con un Sagitario. También puede ser un Acuario, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, mi querido Escorpio. Iniciales, cariño. Vamos a ver. ¿Qué me dicen? La letra G, la letra E, Escorpio. Vamos a ver. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón, ¿qué más te quieren decir? Esta carta. Vamos a ver, Escorpio. Dice, me sale la carta de la luna, elemento agua. Puede representar lo que es a alguien del signo Cáncer, pero también representa los sentimientos ocultos, representa tu intuición y también representa, cariño, que posiblemente hay una vocecita interna que te está advirtiendo de un futuro problema que puede aparecer. Mira,
Si te das cuenta, mi querido Escorpio, aquí hay un personaje que está con un violín, está lo que es en medio de la noche y reúne al perro, al gato, a todos los animales. Es como un encantador, como una encantadora. Esto puede ser, mi querido Escorpio. O tú estás lidiando con una persona que por su forma de ser, por su trato, o tiene esa labia, tiene ese poder de convencimiento. Y puede ser que tú me digas, Richard, pero a mí no me convence al 100%, demasiado bonito para ser real, porque recuerda que sale la luna. Es como que para ti esto es algo surrealista, como que no te convence al 100%. Escorpio. El otro mensaje también, mi querido Escorpio, quizás muchos de ustedes, no todo tiene que ser amor de pareja, sientes que esa persona no es tan sincero o sincera como lo pintan. A lo mejor todo el mundo dice, ay, este chico es una buena persona, esta chica es una buena persona, qué buen trabajador, qué buena trabajadora, pero tu intuición, recuerda, Escorpio, que tú estás dentro de los 3 primeros que tiene la intuición muy elevada. Tu intuición dice, no me convence, porque tenemos la carta de la luna, mi querido Escorpio. Yo siento, Escorpio, que estás lidiando con una persona que cae bien a todo el mundo, hasta a tus padres. Hasta a tus padres le cae bien, Escorpio, pero a ti no te convence. Voy a sacar más cartas, ¿vale? A lo mejor estás exagerando, a lo mejor de repente, Escorpio, estás en toda tu razón. Que Dios y el universo me ayude. Me sale la carta del mundo, cariño. La carta del mundo representa suerte, pero también representa tu evolución, porque la carta de la New, Escorpio, está representado con una sacerdotisa. Vos acá más cartas. La carta del 4 de espadas, cariño. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de ustedes quieren llegar lo que es a una verdad. Quieres saber si esto simplemente no es una fantasía o si esta persona es real o no es real. Si es sincero o no es sincera. Pero sobre todo, mi querido Escorpio, tú quieres esto. ¿Por qué? Porque quieres cerrar un ciclo. Es como que tú me dijeras, Richard, yo quiero saber si esta relación vale la pena para continuar con él o con ella o simplemente para terminar con esta persona. Yo quiero saber si es verdad que me dice que le dé a tiempo para continuar con él o con ella o simplemente para terminar con esta persona. Tú necesitas saber lo que es una verdad, mi querido Escorpio. Es como que llevas mucho tiempo esperando esta respuesta a esta situación. Es como que llevas mucho tiempo esperando una respuesta. Tú solamente llévalo a tu terreno, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Por eso que tú quieres tomar una decisión de una forma madura. Tú no quieres tomar decisiones al azar. Me sale la carta del carro. ¿Ves? Aquí me lo confirma, cariño. Es como que me das a entender, Richard. Yo solamente quiero saber si vale la pena, si no, a otra cosa, mariposa. ¿Tienes dudas? Hay una duda, cariño. Por más que ese hombre, esa mujer trate de portarse bien contigo, por más que trate de ser de repente positivo contigo, a ti no te convence. Y a ti, mi querido Escorpio, cuando se te mete algo en la cabeza, ya está. Ya está. Por otra parte también, mi querido Escorpio, yo siento que a ti te atrae a alguien. A ti te gusta alguien, Escorpio, pero tienes tus dudas o tienes miedo a enamorarte. Tienes miedo posiblemente a pasar por una situación negativa como quizás de repente tú has pasado con otras relaciones. Tienes miedo al engaño. Deja a un lado esos temores, Escorpio. Vive el presente, vive el momento. Aprovecha esta oportunidad. Si no funciona, pues no pasa nada. Pero ¿por qué te cierras las puertas? A lo mejor este chico o esta chica es sincero, es sincera, pero tú tienes tus dudas, Escorpio. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver. Voy a hacer respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Hasta tus dudas. Pregunta, Escorpio. Respuesta en el tarot egipcio, ¿vale? Tú pregunta lo que quieras. Vamos a ver, Escorpio, 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 cariño. Respuesta general. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí, puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2, la carta del carro es un sí, puede ser que estás lidiando con un Cáncer, me dicen. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, cariño. Déjate llevar, Escorpio. Imagínate que eres una hoja seca que se deja arrastrar por el viento. ¿Por qué tienes miedo, cariño? Lo que tenga que pasar, pasará. Y este mensaje llévalo a tu terreno. A lo mejor tienes miedo de dejar un trabajo, hacer un proyecto nuevo, hacer un viaje. Hazlo, mi querido Escorpio. Lo que tenga que pasar, pasará. Vamos a ver ¿qué arcángel te acompaña en esta semana? Regalo de Dios. Escucha, el arcángel Sandalfón dice, nosotros los ángeles te proporcionamos los regalos de tu Creador. Abre los brazos para recibirlos. ¿Ves, mi querido Escorpio? ¿Te estás complicando tanto la cabeza cuando la suerte lo tienes ahí? Hay una persona que te sonríe, hay una persona que coquetea contigo, hay una persona que es buen amigo, es buena amiga, está arrepentido. Entonces, cariño, ¿por qué no te das una oportunidad? Voy a tomar mi agüita. Vamos a ver, corazón, ¿qué te quieren decir el tarot de los ángeles guardianes? Vamos a ver, cariño. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot de los ángeles guardianes. Me sale la carta del 7 de aguas o 7 de copas. Alguien quiere una oportunidad. Vamos acá más cartas, ¿vale? El mensaje dice, elecciones, procrastinación, analizar en exceso. Hay una persona que quiere una oportunidad pero tiene miedo. Posiblemente a tu rechazo. Hay una persona que te piensa, Escorpio, pero tiene miedo a pasar esa línea. Hay una persona que siente algo por ti, pero tiene miedo a fastidiar la relación, la comunicación. Los enamorados, cariño, mira. Dice, relaciones, emociones, elecciones, mi querido Escorpio. Que no te sorprenda, mi querido Escorpio, que una persona declare sus sentimientos hacia ti. Que no te sorprenda, mi querido Escorpio, que vas a empezar a ganar nuevos amigos también. O que simplemente la familia va a estar lo que es a tu favor, mi querido Escorpio. Hay una persona que te quiere en su vida. Hay una persona que quiere estar contigo, Escorpio. Esa persona que tiene tantas dudas, solteros y solteras, a lo mejor lo tienes cerca. Puede ser tu amigo, tu amiga. Hay una persona que tiene un sentimiento oculto por ustedes. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver. La carta del as de fuegos. Acción, creatividad, oportunidad. Van a dar ese gran salto, cariño. Van a decir, ahora es mi momento. Voy a luchar por Escorpio. Necesito que Escorpio forme parte de mi vida. Esto también puede ser una lectura espejo. Que a lo mejor de repente a ti te gusta una persona, Escorpio, pero tienes tus miedos, tienes tus dudas. Esa frase, cariño, a mal paso dale prisa, lo que tenga que pasar, pasará. Si una persona te gusta, cariño, díselo, porque luego te vas a arrepentir. ¿Por qué no expresé mis sentimientos? ¿Qué hubiera pasado si esta persona me hubiera dado lo que es una oportunidad? ¿Qué hubiera pasado de repente si esta persona hubiera aceptado mi propuesta, hubiera formado una familia con él o con ella? Pero tus temores, cariño, tus miedos son muy fuertes. En el trabajo, en el proyecto, no tengas miedo a aventurarte a hacer algo nuevo. A lo mejor te hacen una propuesta para hacer algo diferente a lo que tú estabas acostumbrado a trabajar, mi querido Escorpio. Entonces, cariño, aprovéchate, dice, lánzate, Escorpio. Date lo que es una oportunidad. Corazón. Yo siento, Escorpio, que tanto como una persona está esperando que tú des el gran salto, como también de repente tú estás esperando que una persona dé el gran salto. Cariño, y ambos se desean, ambos se quieren. Aprovecha las oportunidades en el trabajo, en el proyecto. Vamos a ver, corazón, qué te quiere decir las cartas de las manifestaciones. Escorpio. Vamos a ver, cariño, vamos a ver, corazón. Alguien vuelve, alguien quiere hablar contigo. Dice, escucha.
La ley de la atracción siempre está escuchando. Si crees que la vida es difícil y una lucha, entonces, según la ley de la atracción, tu vida será difícil y una lucha. Comienza ahora mismo a decir en su lugar: la vida es sencilla y fácil, la vida es asombrosa, todo lo bueno viene hacia mí, todo siempre funciona perfectamente para mí. Tienes que ser positivo, tienes que ser positiva, mi querido Escorpio. Si tú de repente piensas que todo te va a ir mal, al final todo te va a ir mal, Escorpio. Corazón, tienes que confirmar y afirmar de una forma positiva que vas a obtener todo lo que tú deseas. Economía. Vamos a ver, corazón, mi querido Escorpio. ¿Qué me dicen economía, Escorpio? Economía, cariño. Para muchos de ustedes, corazón, vas a estar haciendo alianzas para un trabajo, un proyecto, o hay una persona, cariño, que te va a estar haciendo lo que es un contrato. La carta del 8 de oros, cariño, se viene mucho trabajo, se viene mucho dinero, pero en base a que una persona te ayuda o simplemente te entrega un contrato o hacen alianzas. La carta de la justicia, cariño, una semana de firmar documentos legales para que tu economía mejore. Una semana. O te aprueban el documento que tú tanto has estado esperando. La carta también del 5 de Pentáculos. Muchos de ustedes, mi querido Escorpio, en base a ese documento, esa propuesta, te viene lo que es una mudanza. Esta mudanza, cariño, va a ser positivo para que el dinero florezca más y más en tu vida. Vamos a ver las características, corazón, mi querido Escorpio, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Para muchos de ustedes, cariño, vas a tener un encuentro posiblemente con viejas amistades o personas de elemento agua, especialmente un Cáncer. O muchos de ustedes, Escorpio, están en un triángulo amoroso. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, cabello rojo, pueden ser también morenos o morenas. La carta del 8 de oros. Se va a resolver dentro de 28 días un problema laboral o simplemente dentro de 28 días y mínimo 8 días se resuelve tus problemas económicos en base a una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. La carta de la reina de bastos. Vas a sentir mucha química o simplemente te vas a sentir muy bien con una persona de elemento fuego. Este encuentro puede ser, cariño, en una discoteca, puede ser de repente en un restaurante, mundo de la noche, cariño, puede ser una persona que su mundo está relacionado con el arte, con la música, con la actuación. Vas a sentir esa conexión como que a lo mejor son almas o llamas gemelas. Pueden ser morenos o morenas, como también pueden ser rubios, da igual. Pero siento, cariño, que la química va a ser inmediato entre ustedes dos, mi querido Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo. Siento, Escorpio, que alguien necesita volver a tu vida. Siento, corazón, que el universo te quiere premiar. Pero no dudes, porque cuando tú tienes dudas, inseguridades, lamentablemente todo se bloquea. Tienes que creer que desde ahora tu mundo va a ser diferente. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.